Hola gente, bien, hoy vamos a hablar sobre los samuráis. Este tema me decidí a buscarlo porque sabemos que en diferentes épocas y en diferentes zonas las personas han tenido distintas actitudes para hacer frente a la vida. Y sobre los samuráis nos llega una versión en la que aparece lo heroico, pero también lo frío, lo relacionado con el manejo correcto de las emociones, la valentía o el ingenio. Entonces mi intención es comprobar si esto realmente fue así o si más bien es una versión exagerada. Bueno, lo primero que podemos decir es que Japón es un país que tiene una historia de más de 1000 años. Dentro de toda esa historia tuvo cambios sociales y se estructuró de diferentes maneras, pero se puede encontrar que su recorrido es un continuo, y eso lo veo diferente de la historia de algunos de nuestros países en los que, al menos yo, veo unos quiebres más abruptos que rompen esas continuidades. Con respecto a la historia de Japón, creo que hay 4 actores que han sido fundamentales: el emperador, el shogun, el daimyo y el samurái. La función del emperador, según las etapas históricas, ha oscilado entre un líder militar y un líder simbólico que en cierta forma representa la unificación del país o que también valida los puestos de autoridad de otros. El shogun típicamente ha sido reconocido como el líder militar del país, que además de organizar los conflictos con los enemigos externos que pusieran a Japón en peligro, también administraba los asuntos internos, muchas veces teniendo enfrentamientos civiles dentro del propio Japón entre facciones enemigas. El daimyo puede ser visto como un señor feudal, líder de un clan familiar con una cierta cantidad de propiedades donde normalmente se realizaban labores agrícolas. Muchas veces estas figuras, en sus respectivas áreas, adquirían el suficiente poder como para protagonizar conflictos civiles entre sí y como para aspirar al shogunato, y a raíz de eso se desencadenaban conflictos que han quedado en la historia de Japón. Justamente en esos conflictos, uno de los papeles más importantes era desempeñado por los samuráis. Samurái significa algo así como soldado que sirve, y justamente lo que hacían estos soldados era servir a estos diferentes actores que mencionamos anteriormente con una lealtad absoluta que podía llegar hasta el punto de quitarse su propia vida si fracasaban en ese cumplimiento. En cierta forma, esa lealtad ha sido uno de los factores que ha servido para generar una imagen heroica del samurái, pero esto, al mismo tiempo que puede ser visto de ese modo positivo, también puede ser criticado porque un soldado a servicio lo que hace es cumplir órdenes, y en este caso podían ser órdenes moralmente reprobables, como por ejemplo atacar a una población y terminar hasta con los niños. La historia de Japón es bastante turbulenta, con enfrentamientos en muchos casos internos y en algunos otros casos externos, y los samuráis aparecen aproximadamente entre el año 500 al 700 después de Cristo como producto de esas situaciones. Este registro temporal deriva principalmente del hallazgo de tumbas en las que se depositaban pequeñas estatuillas, y algunas de ellas tienen el aspecto que típicamente le atribuimos a los samuráis. Este factor del aspecto es importante porque es otro de los motivos por los cuales existen las consideraciones que existen sobre lo especial de los samuráis. Su aspecto no era simplemente funcional. Por ejemplo, las armaduras de hierro que utilizaban, además de protegerlos, tenían una estética particular que no se confunde con la de los soldados de ningún otro lugar. Otro aspecto que contribuyó al estatus que existe alrededor de los samuráis es el hecho de que precisamente se los separara de los campesinos y se los constituyera como una clase social concreta, producto de la necesidad de tener ejércitos profesionales y no personas que durante la mayor parte del año se dedicaran al campo y solo cumplieran misiones militares en momentos particulares. Esta constitución como una clase social también derivó en que la palabra samurái sea usada para identificar justamente a ese grupo social, y que en cambio los propios samuráis utilizaran la palabra bushi para referirse a sí mismos, que significaría algo así como guerrero. Derivado de dos factores que mencionamos antes, como por ejemplo la constitución de los samuráis como clase social y la lealtad a otras autoridades, es que se desprende otra figura que es la del ronin. Concretamente, un ronin era un samurái sin amo, que al no estar realizando una tarea en esa suerte de relación de dependencia con una de estas autoridades que mencionamos anteriormente, pasaba a vagabundear buscando cómo sobrevivir, y normalmente era asociado a las bajas clases sociales.
Esta figura, como de un samurái forajido, independiente, que transita las zonas urbanas de una forma rebelde y que parece no pertenecer a ningún lugar, ha sido muy tomada por el cine, y eso ha contribuido a que exista una asociación del samurái con el heroísmo, y en ese caso aparece una mezcla, igual que en el caso de los samuráis que servían a un amo, en el sentido de que algunos ronin realmente viajaban, enseñaban y eran muy intrépidos, pero también otros se dedicaban a cometer algunos delitos, a vagabundear, o parecían tener resentimientos por no obedecer a un amo, y entonces actuaban violentamente de forma injusta con otros habitantes. Algunos de los ronin que dijimos que podían dedicarse justamente a enseñar han escrito libros que han llegado hasta hoy. Por ejemplo, el autor de El libro de los 5 anillos. Otro libro que habla de la conducta samurái, que personalmente no estoy seguro que haya sido realizado por un ronin, pero tiene como tema principal el comportamiento, es el Hagakure, la vía del samurái, que también puede conocerse como Bushido. En estos libros se dan algunas premisas dentro de lo que es la conducta y las podríamos enumerar de la forma siguiente: devoción a un maestro, el cultivo de la inteligencia, la compasión y el valor, el cuidado de la apariencia, la práctica de la caligrafía, el conocer la historia del propio país y sus costumbres, el evitar críticas innecesarias y solo realizar constructivas, no distraerse con cosas innecesarias o poco importantes, ser conscientes de que el propio final es inevitable, no perder el tiempo en lujos innecesarios ni en vicios, el forjar el carácter en base a un cierto sufrimiento, el intentar conservar la virilidad, el evitar la pereza y la debilidad. Se consideraban a las cicatrices como una marca de que se vivió algo importante, el recibir opiniones agradeciendo aun cuando sean opiniones que puedan estar equivocadas, el conocer las propias debilidades, el no querer superar a los demás sino superarse a uno mismo, el aprender a tener asertividad, el reconocer lo que realmente es el honor o el deshonor y el saber diferenciar esos conceptos de la victoria o la derrota, el valorar la integridad, el entender quién es realmente un amigo y un enemigo, se valoraba el estar enraizado en la realidad, no perder tiempo en resentimientos innecesarios y tampoco generarlos en quien se discute, el saber diferenciar entre el pasado, el futuro y aprender a vivir en el momento presente, el ejercicio del cuerpo, el hablar habiendo antes reflexionado y practicar la meditación. Algunos puntos importantes a tener en cuenta con respecto a estas enseñanzas pueden ser que estos puntos sobre la conducta, si bien son interesantes y se puede aprender de ellos, no eran necesariamente aplicados por todos los samuráis, porque algunos de ellos formaban parte de diferentes clanes y tenían distinta formación entre sí. Otro punto es que estas premisas tenían por atrás una base filosófica, como podía ser el budismo, que en Japón se extendió con diferentes sectas, y eso sí puede ser algo que estaba extendido entre muchos samuráis en común. Además, ese punto me parece interesante porque cuando hablamos de los samuráis no hablamos de soldados que simplemente se dedicaran a darle espadazos a medio mundo, sino que por atrás tenían una filosofía de vida y algo que también podía ser considerado como una religión, ¿no? Con respecto a la conducta, otro aspecto que puede ser importante mencionar es el de una suerte de relación amorosa que se practicaba a veces entre los maestros y los aprendices, o entre los señores y sus sirvientes. Claro, hay algunas páginas progresistas que a este tipo de prácticas las consideran como algo que representa que los antiguos japoneses tenían una mente más moderna que las personas actuales, ¿no? Lo dicen así, de esa forma, igual que también describen de esa forma a este tipo de prácticas que se hacían en la antigua Grecia. Pero el tema es que hay algunas cosas que quedan sin explicar en esas páginas. Por ejemplo, esta idea de que esto suceda en el marco de una especie de relación de dependencia, en la cual probablemente si uno no obedecía quedaba como un samurái sin amo, o tal vez perdía su estatus social, es un factor que a mí me parece bastante importante, porque eso habla de que no eran relaciones tan libres como uno podía llegar a pensar.
Otra cuestión también es que en estas páginas siempre se habla de que los servidores o los aprendices eran muchachos, eran jóvenes, pero no se aclara qué edad podían llegar a tener. Entonces eso a mí me parece que es también un factor a tener en cuenta, ¿no? Porque si eran muy jóvenes puede que tuvieran una inocencia o una ingenuidad que no me parece para nada bien que entrara en estas cuestiones de estas relaciones, ¿no? Por otro lado, otro factor que no se suele mencionar es cuál era la consideración de la mujer, que si bien en parte de la historia de Japón hay mujeres que, por ejemplo, han sido directamente samuráis, hay que tener en cuenta también que habría que fijarse cuál era la consideración en general hacia la mujer o también cuál era la situación demográfica con respecto a la mujer, porque muchas veces cuando algunos sectores sociales llegan a ese tipo de prácticas, a veces es por este tipo de factores que yo estoy mencionando. O sea, más bien lo que yo pienso es que antes de considerar como que antes eran muy modernos en comparación con la actualidad y demás, habría que estudiar a ver qué factores llevaron a que se realizaran ese tipo de prácticas. Otro aspecto interesante de estos textos que recopilan los códigos de conducta es que, por ejemplo, en el caso del Bushido, el libro se hace alrededor del siglo XVII y realmente hay especulación de que se haya hecho pensando en que estaban llegando extranjeros cada vez en mayor medida y se quería preservar la propia cultura japonesa. En un principio Japón tuvo mucho contacto con españoles y portugueses y luego se cuenta que para alrededor del año 1860 ya tuvo contactos con resultados bastante negativos cuando llegaron oficiales estadounidenses como el Comodoro Perry, que según las fuentes del propio Japón habría presionado a los líderes japoneses para que se abrieran al comercio porque si no iban a tener problemas. Esto llevó a que se desarrollaran en algunas partes del pueblo y en algunas facciones de samuráis un cierto sentimiento nacionalista porque con las aperturas que se empezaban a hacer estaba empezando a modificarse de una forma bastante artificial la propia cultura, por ejemplo las vestimentas o cuestiones así. Entonces lo que algunos de estos grupos querían era revalorizar lo propio y lo que hicieron para intentar revalorizar lo propio fue dejar de lado la figura del shogun, que no estaba cooperando mucho en esa revalorización, y reivindicar la figura del emperador, que como dijimos ha tenido una función bastante simbólica y en ese caso se creía que podría llegar a cumplir con este tema de darle nuevamente valor a la propia cultura, ¿no? En ese contexto es bastante interesante que, por ejemplo, en Japón se haya desarrollado un concepto como el de Kokutai, que es parecido al concepto de Volksgeist que explicamos en el video sobre nacionalismo, que para explicarlo rápidamente sería algo así como la idea de una esencia nacional o de una identidad nacional que sería mejor preservar, una especie de identidad cultural propia. Es interesante que en varios lugares, en las mismas épocas, porque todo esto sucede alrededor del siglo XIX, se hayan dado como las mismas reacciones. Cuando se intenta extender algo indiscriminadamente a través de diferentes culturas, estas culturas reconocen algunos perjuicios y entonces lo que hacen es tomar como una especie de conciencia de sí y decir, nosotros no somos esto que se nos intenta imponer, sino que somos lo que hemos venido siendo históricamente y por eso buscan reivindicar su propia historia y demás. Esta etapa en la que se intentó reivindicar lo nacional en Japón tuvo claros y oscuros porque hubo muchos enfrentamientos y demás, como venimos viendo que tuvo toda la historia del país y también la historia de los propios samuráis. Pero en cierta forma llama la atención que haya unas ciertas reacciones parecidas frente a situaciones similares también. La influencia de este tipo de corrientes, en mi opinión, puede verse todavía hasta el día de hoy en Japón, porque como vimos que menciona Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones, realmente Japón se desarrolló de una forma muy particular. Tomó tecnologías a lo largo del siglo XIX y hasta la actualidad que venían desde Occidente para en algún punto estar a la altura frente a los demás países, tecnológicamente hablando. Tomó también algunas prácticas comerciales y demás, pero en cierta forma es como que eso lo mezcló con un recorrido muy propio. Y es entendible que Japón tenga un recorrido muy propio
porque tiene una ubicación geográfica muy particular, bastante remota, tiene, como vimos, una historia de más de 1000 años, tiene incluso una religión propia, porque durante mucho tiempo tuvo el sintoísmo, que es una religión que se dio solo en Japón y en ningún otro lado, e incluso, como vimos también, ha tenido organizaciones políticas propias. Entonces es bastante entendible que todavía a día de hoy siga desarrollándose de una forma muy particular. De manera que, como conclusión, yo, además de lo que ya vine diciendo a lo largo del video, lo que agregaría o repetiría, mejor dicho, es que hay que tener en cuenta que como los samuráis respondían a muchos amos diferentes, digamos, según el tiempo y según la zona, entonces hay que tener en cuenta que esa idea de una conducta toda igual para todos los samuráis no es del todo real. Sin embargo, puede ser bastante inspirador igualmente tomar lo que se suele enseñar, lo que suele extenderse sobre los samuráis, porque en cierta forma se pueden aprender lecciones interesantes. A mí esto me hace acordar a lo que vimos en el video sobre el estoicismo. Voy a dejar en la caja de descripción una lista con los nombres en inglés de varias películas que pueden tener cuestiones interesantes para analizar, que, como digo, tal vez no son 100% basadas en algo totalmente real, siempre tienen su grado de sensacionalismo, pero que pueden tener algunas cosas inspiradoras y de las que se puede aprender. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este video, nos vemos en el próximo y un saludo.